Hoy vamos a hablar sobre otro de los sacramentos de la Iglesia Católica, pero este tiene que ver con la autoridad. Es decir, nosotros como católicos creemos que donde hay orden está Dios. Bueno, justamente nosotros creemos que Cristo ordenó a los apóstoles para regir esta iglesia y junto con ellos a sus sucesores. Hoy vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal. Y es que lo que normalmente nos cuestionan nuestros hermanos es que todos somos iguales, todos somos iglesia, aquí no hay una autoridad superior unos que los otros, sino que todos somos cristianos por igual. Aquí no hay alguien que tenga una jerarquía mayor dentro de la iglesia. Claro, ya tocamos un poco de este tema con el tema del primado de Pedro. Si usted quiere escuchar sobre cómo Pedro es el primer papa, tendría que buscar el disco sobre el primado de Pedro. Pero nosotros hoy vamos a desarrollar el tema del orden sacerdotal sobre los discípulos de los apóstoles que quedaron como obispos, presbíteros y diáconos. Y además vamos a responder a muchas otras preguntas que normalmente se nos hace sobre el tema de los sacerdotes. Que por qué los sacerdotes no se casan. Levante la mano a los que le han preguntado eso. ¿Por qué los sacerdotes no se casan? O le dicen, es que no hay que llamar a nadie padre, porque solo hay uno que es llamado padre. Levante la mano, a ver. Son preguntas comunes que siempre se nos hace sobre nuestra fe católica y además vamos a ver otras de esas preguntas que se nos hacen. Entonces iniciemos de una vez con el tema. El argumento es, la iglesia somos todos. Nosotros como católicos decimos, sí, la iglesia somos todos los bautizados, porque no todo el mundo es parte de la iglesia de Cristo, pero sí todos los bautizados pertenecen al cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. A ver si es cierto que una sola persona ya es iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia? Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos miembros. ¿Qué dice? Un solo miembro no basta para formar un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por lo tanto, un solo miembro no es iglesia. No, es miembro de la iglesia. Usted y yo somos miembros de la iglesia. Pero para que haya iglesia, yo tengo que estar unido a todo el cuerpo. Amén. Continúa el texto diciendo, Primera de Corintios 12, 28. Oiga cómo dice que es esta iglesia la carta a los Corintios. Primera de Corintios 12, 28. Usted puede leer desde el 24, habla ya sobre la autoridad de la iglesia. En primer lugar, están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración de la iglesia y los diversos dones de lenguas. Palabra de Dios. Para esos que le dan mucha importancia al don de lenguas o a los milagros, resulta que según el orden de la iglesia, primero están los que Dios puso como apóstoles. Y luego menciona un segundo lugar, los profetas. Ah, es que yo soy el profeta del Señor. ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Resulta que hay unos que se hacen llamar hoy día profetas,
Pero ¿a quiénes le llama realmente la Biblia profetas? Ahora lo vamos a ver. Resulta que los apóstoles siempre están acompañados de unos hombres que tienen un título particular, los presbíteros. El carisma de profeta lo tienen por excelencia nuestros presbíteros, aunque nosotros sabemos muy bien que somos profetas, reyes y sacerdotes por el bautismo, porque nos unimos a Cristo, pero de una forma instituida ministerial, nuestros sacerdotes son profetas. Y concluye 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 al 30. Mucha atención, porque hay algunos que quieren ponerse por encima de los apóstoles, por encima de los obispos, de los presbíteros. Y dice Pablo en 1 Corintios 12, 29 al 30. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Palabra de Dios. Es decir, en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros. El pulgar no es lo mismo que el índice. Con el pulgar, no sé, votamos. Con el índice señalamos. Usted no señala con el pulgar, ¿verdad que no? Bueno, cada miembro tiene una función. En el cuerpo de Cristo hay unos a los que Dios les ha dado una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La de dirigir el rebaño de Cristo. Amén. De hecho, esto mismo lo aplican realmente las demás iglesias no católicas, porque ellos tienen sus pastores. Y hay algunas, ya un poquito más modernas, que tienen una junta administrativa o junta directiva, porque ya es como tipo empresa, entonces hay un presidente y hay un asistente y un vocal y demás. Bueno, esas iglesias, normalmente el pastor tiene que rendirle cuentas a la junta. Entonces hasta eso, hay una cierta jerarquía dentro de esa iglesia. Y otras todavía más organizadas, las más antiguas, sí, ellos se hacen llamar que tienen obispos, presbíteros y hasta diáconos. Es el caso de los luteranos. Los luteranos siguen llamándose obispos, presbíteros y diáconos. Pero ya este otro tipo de iglesias que a mí se me ocurrió ser pastor y entonces abrí la cochera de mi casa, puse unas sillitas y ya hice mi culto, es así, el papa, el obispo, el presbítero y el diácono es el mismo pastor, todo en uno, pero siempre siguen rigiéndose por una autoridad, aunque en la realidad cada miembro de esa iglesia quiera creer lo que le dé la gana. Por ejemplo, yo he hablado con muchos hermanos que el pastor les ha enseñado sola fe. Usted es salvo solo por fe, solo por fe, solo por fe. Y luego de un par de versículos bíblicos que hemos discutido, ya entonces se pasa al otro bando y dice, no, yo pues realmente no comparto todo lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque es evidente en la Biblia que no es solo por fe. Es fe, obras y todo por la gracia de Dios. Amén. La iglesia es apostólica. Nos dice el versículo 4 de Hechos, capítulo 15, Hechos 15:4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Por los apóstoles y los presbíteros. Palabra de Dios. Noten que cuando se refieren a la iglesia, normalmente se refieren a la iglesia como autoridad, los apóstoles y presbíteros. Recuerdan que en 1 Corintios decía los apóstoles y profetas. Ahora habla de los apóstoles y presbíteros, porque la función del presbítero es ser un profeta que anuncie, que exhorte al pueblo de Dios a seguir el camino del Señor. Amén. En Efesios 2:20, leemos en Efesios 2:20, edificaos
sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Palabra de Dios. Una vez más, los apóstoles y los profetas son el cimiento, pero ¿quién es la piedra angular? Cristo es la piedra principal, pero los apóstoles y los presbíteros, es decir, hoy día los obispos y los presbíteros, son el fundamento de la fe, los que nos confirman en la fe, en ese Cristo que es piedra angular de la iglesia. Lo mismo dice Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Una vez más, la iglesia es apostólica, como lo confesamos en el credo de la iglesia. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Bien, porque tiene como fundamento a los apóstoles que el Cordero ha instituido para confirmar la fe de los cristianos. Vamos a ver entonces el momento en que Cristo elige a los 12. Está en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 16, Marcos 3, 13 al 16. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Y ahí continúa con la lista de todos los 12 apóstoles. Pero me llamó mucho la atención la palabra que utilizó la Sagrada Escritura para decir que Cristo instituyó a los 12. Y por casualidad me puse a profundizar en el griego para ver qué decía realmente la Biblia con esa palabra, instituyó. Y resulta que en griego la palabra instituyó, que aparece en Marcos capítulo 3, es la palabra epoinsen. Mucha atención, epoinsen significa ha puesto, puso arriba. También se puede traducir como puso en orden. Y otra palabra con la que podríamos traducirlo es ordenó. Cristo los instituyó, Cristo los ordenó, los puso arriba. ¿Para qué? Para que sirvieran como pastores de su iglesia y guiaran el rebaño hacia el camino que los lleva a Jesús. Amén. La sucesión apostólica. Vamos a ver también la sucesión apostólica, porque es importante entender si realmente los obispos son los sucesores de los apóstoles. Eso es importante que quede claro, porque hoy día muchos se hacen llamar pastores. Para nosotros los obispos son nuestros pastores, pero ¿son los obispos realmente sucesores de los apóstoles? Dice Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 17. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos, y había allí como 120 personas, y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que aprendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir
nuestro ministerio común. Resulta que Judas, el que entregó a Jesús, Judas Iscariote, fue llamado a cumplir con el mismo ministerio apostólico al que habían sido llamados los demás discípulos del Señor. Pero vean lo que dice Pedro en el versículo 20, Hechos capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que otro tome su episcopado. En griego, episcopado es obispo. Otras traducciones, seguramente la suya, puede decir que otro tome su cargo o que otro tome su lugar. Pero si usted se va al griego de Hechos, capítulo 1, versículo 20, va a encontrar que la palabra utilizada por Pedro el día de Pentecostés fue episcopo, es decir, obispado. Que otro tome su obispado. Judas muere, él se ahorca, se suicida, muere. Y resulta que los apóstoles se reúnen para elegir al sucesor del apóstol Judas. Y el sucesor del apóstol Judas lo va a suceder en su episcopado, en su obispado. Y concluye el libro de los Hechos en el versículo 25, capítulo 1, versículo 25, diciendo: que otro tome parte de este ministerio y apostolado, del cual Judas se apartó para irse a su propio lugar. Versículo 26. Y les echaron a suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra de Dios. ¿Es palabra de Dios? ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está en la Biblia. Hay sucesores de los apóstoles, y esos sucesores apostólicos son los obispos. ¿Qué iglesia tiene obispos y los ha tenido por 2000 años? La Iglesia Católica. Porque si bien es cierto, ahora mencionábamos a los luteranos tienen escasos 500 años de existir. Antes de ellos, los únicos obispos eran los de la Iglesia Católica. Y se salen de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros tenemos la verdadera sucesión apostólica que viene directamente desde los apóstoles por más de 21 siglos. Amén. Dice la Biblia que los dirigentes de la iglesia son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Sí, claro que sí lo dice la Biblia. La Biblia específicamente habla que los dirigentes de la iglesia son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque si bien es cierto, cuando hablamos de obispos, nos queda muy claro quién es el obispo. Cuando hablamos de presbítero, no todo el mundo tiene claro quién es el presbítero. El presbítero es el que normalmente le llamamos el cura, el sacerdote o el párroco. Ese es el presbítero. Presbítero es aquella unción que recibe el sacerdote. Nosotros todos somos sacerdotes, bajo nuestro sacerdocio común. Pero al ser instituido de forma ministerial, aquel se convierte en presbítero. En griego la palabra presbítero es anciano, que quiere decir, no se refiere a anciano de viejito, decíamos la semana pasada, sino más bien anciano de sabiduría. ¿Por qué? Porque las canas normalmente nos simbolizan sabiduría. Un hombre mayor tiene mayor experiencia, pero resulta que en la época de Cristo, por ejemplo, a Timoteo le decía que nadie te diga nada por tu juventud, y Timoteo era presbítero. Entonces se le llamaba presbítero, anciano, pero era un hombre joven.
como hoy día podemos encontrar a cualquier sacerdote de alguna parroquia que tiene escasos 25, 30 años siendo sacerdote, ¿verdad? Un hombre muy joven, pero ya es llamado presbítero, ya es llamado anciano. Y el argumento que se nos va a tirar en contra de este tema es que Cristo es nuestro único obispo. Nosotros no debemos de tener otros obispos. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro 2:25, Primera de Pedro, apunte, 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra de Dios. Ciertamente, Cristo es el buen pastor. Pero si nos acordamos del tema del primado de Pedro, Pedro como el primer papa, veamos que Cristo, siendo el buen pastor, en Juan capítulo 21, versículo 15, le dice a Pedro 3 veces, pastorea mis ovejas. Lo está nombrando pastor. ¿Eso le quita a Cristo su dignidad como pastor? No, todo lo contrario. La dignidad de Cristo como pastor, al instituir a otro como pastor, le está multiplicando ese pastoreo, lo está multiplicando en su iglesia. Ahora bien, también la Escritura nos habla de los obispos. La palabra obispo significa en griego supervisor. Oiga, porque los presbíteros estaban siendo supervisados por los obispos. Así como lo oye, porque son sucesores de los apóstoles. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Palabra de Dios. Oiga muy bien, dice Hechos 2:28, que el rebaño, que es de Cristo, por el cual ellos, por la unción del Espíritu Santo, fueron puestos como obispos, es decir, como supervisores del rebaño, para que lo apacentaran, para que lo guiaran, para que lo educaran. Los obispos son los pastores del rebaño de Cristo. ¿De quién es el rebaño? De Cristo. ¿Pero quiénes son los pastores? Los obispos, porque así lo ha querido Cristo. Y si Cristo lo quiso así, yo no soy quien para discutirlo. Ahora vamos a ver qué tanta dignidad tenían los obispos en aquel momento. Nos dice Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Palabra de Dios. Oiga usted, el cargo de obispo es algo muy eminente, es decir, algo muy importante. Para Pablo, ser obispo no era cualquier cosa. Ser obispo era una responsabilidad muy importante. Tito 1:7. Oiga lo que es el obispo. Porque el obispo, como administrador de Dios, ¿qué es el obispo? El administrador de Dios. Debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. Palabra de Dios. Es decir, que cuando se escoge a un obispo, tiene que ser una persona íntegra. ¿Que hay más de un obispo que se ha descarriado? Cierto, lo vimos en el tema de los escándalos de la iglesia. ¿No? Si usted quiere saber si la iglesia de Cristo tiene escándalos, entonces consiga el disco sobre el tema de los escándalos.
Resulta que ahí explicamos claramente cómo, ciertamente, Judas lo entregó, Pedro lo negó, los apóstoles lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní. O sea, si se tratara de que tenían que ser perfectos, ni uno hubiera quedado de apóstol, ni uno. Pero ciertamente hay que elegir a los obispos de entre las personas más intachables, más rectas. Y así lo hace la iglesia. Si después se descarría, punto y aparte. Si algo tiene la iglesia es que sabe escoger obispos. Por lo menos esa es mi experiencia en Costa Rica. Hemos tenido obispos que han sabido dirigir el rebaño del Señor. Amén. Ahora vamos a ver los presbíteros. En Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a su discípulo Tito: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Palabra de Dios. Porque donde hay orden, Tito seguramente era obispo, porque para poder establecer presbíteros en los diferentes lugares, tiene que ser un obispo. El obispo es el que elige a los presbíteros, es el que ordena a los presbíteros. Pero vean que claramente está hablando de la necesidad de que en cada ciudad haya un presbítero. Y noten que la diferencia entre el obispo es que el presbítero es más como local, como del pueblo, como de la ciudad, mientras que el obispo es el que dirige a los presbíteros. Otra cita, Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Los presbíteros que son buenos dirigentes recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Palabra de Dios. ¿A qué se dedican los presbíteros? A predicar y enseñar. Mucha atención, porque hay como funciones del presbítero. Según la Sagrada Escritura, es el que predica y enseña al pueblo de Dios. Amén. Ahora bien, resulta que aquí habla de que el presbítero, el buen presbítero, que es un dirigente, recibirá doble honor y doble remuneración. Mucha atención, porque lo decíamos la semana pasada, la falta de respeto que hay hoy día a los presbíteros, al sacerdote. Hay gente muy confianzuda. Yo tengo un hermano, un amigo, es amigo mío, pero todo el mundo se lo pasa diciendo: qué confianzudo que es usted con el Padre. Porque le da por agarrar al Padre y solo palmadas para arriba y para abajo y en una pura jugueteadera, y el Padre muy serio, ¿verdad? Y muchos le hemos llamado la atención. Respete, es el sacerdote. Si bien es cierto, es un bautizado más, un cristiano más, él tiene un doble honor, una doble dignidad, porque no solamente es cristiano, sino que representa a Cristo. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué tenemos que tenerle gran respeto, honor y dignidad a nuestros sacerdotes? En Primera de Tito 5:19, oiga lo que dice, porque esta me llama mucho la atención. Póngale en atención a esta. Primera de Timoteo 5:19 dice: no aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas
al menos por 2 o 3 testigos. Palabra de Dios. Es que ¿por qué la iglesia no actúa rápidamente y mete a la cárcel a esos sacerdotes delincuentes? Espere un momentito. ¿Quién dijo que usted era juez para dictar sentencia sobre ese sacerdote? Momentito. Porque la misma Sagrada Escritura dice, no, alto ahí, porque chismes van y chismes vienen. Yo he oído hablar mal de un sacerdote que para mí es como, vea, entró por aquí, me salió por acá. Porque hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo pruebe, yo no puedo creer en esos chismes. Mucho cuidado, porque hay gente hablando mal de los sacerdotes. Y si bien es cierto, algunos se han jalado torta, y eso no es lo que estoy discutiendo en este momento, ni lo niego, hay quienes se han jalado torta, pueden ir y denunciarse con el obispo, así de sencillo. Usted consigue un grupo de personas que fueron testigos de el hecho o el delito o de la falta, y usted va y lo denuncia con el obispo. El obispo tiene por orden que destituirlo de su puesto. Pero cuando ha sido probado que es culpable, no solo por chismes, sino cuando se ha comprobado, ¿qué hace la iglesia? Sí, lo suspende mientras tanto de ejercer su oficio como presbítero, pero luego de que ya una corte ha sentenciado como culpable de tal hecho, entonces sí, la iglesia reconociendo la falta, reconociendo que fue declarado culpable, entonces sí, lo saca. Sin embargo, si esa persona se arrepiente, usted y yo nos hemos equivocado. Y nos arrepentimos. Porque si usted no se arrepiente, sí está mal. Déjeme decírselo. Si usted no se arrepiente, ahí sí está mal. ¿Puede entonces un sacerdote arrepentirse? Sí. Los sacerdotes son muy atacados. Ojalá que no seamos nosotros los que estemos atacando al sacerdote. Cuidadito. Segunda de Timoteo 1:6. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Palabra de Dios. Timoteo era en este momento presbítero. Pablo se hace llamar el apóstol del aborto porque él llegó después de los apóstoles. Se podría decir más bien que Pablo era obispo y él le impone las manos a Timoteo para consagrarlo como ministro o presbítero de la iglesia. Primera Timoteo 5:22. Mucha atención. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Palabra de Dios. Yo me imagino que Timoteo, como buen presbítero, tenía que orar por la gente. Y normalmente, yo no sé si ustedes han visto, hay gente que tiende a imponer las manos. Mucho cuidado, porque yo conozco casos de casos. Y para asustarlos, porque sí, yo no me dejo imponer las manos por cualquiera si yo no lo conozco. Ni le impongo las manos a cualquiera, que soy muy quitado para eso, casi solo a mi familia. Yo conozco casos de casos, desde personas a las que les ha ido muy bien, han recibido una sanación por imposición de manos, sanación, hasta que le ha entrado un demonio a la otra persona, por imposición de manos. Cuidadito, porque aparentemente la señora también le hacía que a la magia blanca, que a otras, entonces mucho, magia blanca entre comillas, ¿verdad? Es que le cambian el color, que era negra, que era roja, ahora celeste para que se vea más light, y después se la ponen blanca para que usted se la crea. Cuidadito, no cualquiera debería de imponernos las manos. Yo personalmente, solo el sacerdote.
Que el sacerdote ore imponiéndome las manos. Ay, sí, yo al sacerdote sí le pongo la cabeza. Pero hasta él debería de tener cuidado con a quién le impone las manos. Hasta él. Porque uno nunca sabe. Esta está buenísima. Santiago 5, 13 y 16. Si es que todos somos iguales, entonces ¿por qué Santiago dice lo contrario? Dice en Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia para que ore por él y le unja con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y oiga cómo concluye. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Ve qué curioso. Si alguno está afligido, haga oración. Podemos todos los cristianos hacer oración, ¿verdad que sí? Sí. Todos. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Cantamos todos en la misa, ¿verdad que sí? Todos podemos cantar porque todos somos cristianos. Pero oiga qué curioso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Yo puedo orar por un enfermo como cristiano? Sí, de hecho ahí dice, hagan oración. Sí, claro, usted puede orar por un enfermo, no hay ningún problema. Pero aquí hay una cuestión, y es que a este hermano enfermo se le van a aplicar sacramentos. Usted puede ungir con aceite al hermano. Primero porque no lo tiene a la mano, porque si pudiera seguramente lo andaría embarrando para arriba y para abajo. Pero no, dice Santiago, que llame a los presbíteros de la iglesia. Pero si todos somos iguales, ¿por qué tengo que llamar al presbítero? No, yo lo puedo ungir. Usted no tiene el orden ministerial para aplicar ese sacramento. Usted no tiene la autorización para aplicar ese sacramento. Porque Cristo los instituyó, los ordenó, los puso arriba para que rigieran su iglesia. Y note que, además de ungirlo, lo confiesa. Si ha perdonado pecados, le serán perdonados. En Filipenses 1.1, dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Palabra de Dios. Noten lo siguiente: Pablo y Timoteo se están dirigiendo ¿a quiénes? A los siervos de Cristo, a todos los santos de Cristo Jesús, a los que están en Filipo. Pero resulta que pone por aparte dos títulos de los que están en Filipo, junto con los obispos y los diáconos. Les voy a pasar una que tal vez no conocían. Los diáconos están sometidos a los obispos, lo mismo que el presbítero. Hay gente que cree que es así: obispo, presbítero y diácono, y el diácono está sometido al presbítero. No. El diácono se somete a la autoridad del obispo, porque el obispo es supervisor de los presbíteros y de los diáconos. Ahora, el diácono, ¿qué es un diácono? El diácono es una orden sacerdotal menor, como la de nosotros, pero que ha sido instituido por el obispo. Se lo voy a poner así: yo, Eddie Villalobos, puedo hoy día aspirar al puesto
de diácono. Y podrían verme algún día, Dios mediante, con cuello clerical. ¿Me oyeron bien? Con sotana, bautizando, presidiendo una paraliturgia, que le llaman, que es como una misa, pero ya con la Eucaristía consagrada, porque el diácono no consagra, es decir, no hace el milagro de la transubstanciación de la Eucaristía, pero sí puede presidir la liturgia de la iglesia. Por ejemplo, un diácono no confiesa, pero sí puede dar dirección espiritual. Un diácono puede celebrar matrimonios, porque es juez de paz, o las exequias, ¿verdad? Para los funerales, por ejemplo, bautismos. Hay ciertos sacramentos que puede hacer el diácono, pero hay otros que no, que son solo del presbítero, así como la confirma es solo del obispo, o si el obispo le da autorización a un presbítero. Es un sacramento que es solo del obispo, pero el obispo puede darle autorización al presbítero. Sin embargo, noten algo, yo soy casado. ¿Y cómo es eso que usted va a usar cuello clerical como diácono en la iglesia siendo casado? Sí, en la iglesia católica existe un orden sacerdotal en el que los sacerdotes, en este caso diáconos, pueden ser casados. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo? Que los que aspiran al diaconado generalmente escogen ser solteros, escogen el celibato. Hasta la actualidad es que algunos diáconos casados aspiran al diaconado y han sido instituidos. Pero por ejemplo, México y el Perú son lugares en donde lo que más predomina no son los presbíteros, son los diáconos, porque hay tantos pueblos tan lejanos que el presbítero nada más llega, como quien dice, a consagrar la Eucaristía, y después de ahí pasa un mes sin llegar. Y ahí está el diácono, que es el que dirige a la iglesia, a la comunidad, semana a semana. Entonces, aquel pretexto de que, ay, es que la iglesia, pobrecitos, que no los deja casarse. No, si una persona quiere ser casado y también tener la dignidad ministerial, puede aspirar al diaconado. Vamos a leer las siguientes citas. Primera de Tito 3:13, dice así: porque los que ejercieren bien el oficio de diácono ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:8, los diáconos asimismos sean honestos, no de dos lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. Primera Timoteo 3:10. Que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Y versículo 12, Primera Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Palabra de Dios. Resulta que el diácono específicamente se habla de que tiene mujer, pero dice, sean maridos de una sola mujer. Resulta que hay otros textos que hablan sobre los presbíteros y sobre los obispos. Y dice que el obispo sea casado una sola vez. Y lo mismo dice el presbítero en la Biblia. 2. En 1 Timoteo 3:2 dice que el presbítero sea marido de una sola mujer. En otras traducciones más específicas dice que haya sido casado una sola vez. Vamos a explicar esto, porque ahorita vamos a tocar también el tema de por qué los sacerdotes no se casan. ¿Por qué los sacerdotes no se casan?
Resulta que en la Iglesia Católica el obispo ni el presbítero puede ser casado hoy día, porque en el pasado hubieron papas que fueron casados y hubieron sacerdotes presbíteros que fueron casados. La gente a veces se escandaliza cuando oye eso. ¿Cómo? ¿Y por qué ahora no? Si ahora más bien es cuando más deberían de ser casados. ¿Viera qué curioso? En el pasado, cuando era permitido que el obispo y el presbítero fueran casados, solamente el 15% de ellos eran casados. Todos los demás optaban por el celibato. La Iglesia, a través del tiempo, comprendió que había un llamado al celibato en el orden sacerdotal. Ahora bien, ¿es que era requisito ser casado? No, lo que dice el texto es que sea casado una vez, es decir, que no sea divorciado y vuelto a casar, que no sea casado 3 veces, o que no esté casado con más de una. Me llama la atención porque el texto dice específicamente que sea casado una vez. Hasta la fecha, yo no he conocido un solo pastor protestante que no haya sido casado más de una vez. Todos son divorciados y vueltos a casar. Y generalmente se han divorciado de porque eran católicos y ya como la iglesia no me deja casarme de nuevo, me hago evangélico y me vuelvo a casar y me hago pastor. Cuidadito, hermano, cuidadito, porque a veces para poder justificar mi pecado, entonces busco donde me la pongan más fácil. Lo que realmente dice el texto es que sea casado una vez, que no sea un mujeriego, pero no dice que obligatoriamente tiene que ser casado, porque si fuera así, entonces Jesús no los hubiera llamado al celibato. En la Sagrada Escritura hace mención a la diaconisa. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra diácono significa servidor. ¿Qué son las monjas? Servidoras. Así de sencillo. Ahora, ¿qué funciones tenían en la iglesia primitiva? Punto y aparte. Punto y aparte. Ahora vamos a ver sobre esas mujeres que se consagran. ¿Y por qué los curas no se casan? ¿Por qué los sacerdotes no tienen esposa? Ahora sí lo vamos a explicar con mayor detalle. En primera de Timoteo, era la que tenía el hermano, capítulo 3, versículo 2 dice: es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Entonces nos sacaron esta cita y ya no sabemos qué decir. ¿Ve? Sus obispos son casados. Y aquí dice, casado una sola vez. Los suyos no son casados. Sí, está hablando de los que son casados, que lo sean una sola vez. No está diciendo que es obligatorio que sean casados. Número 1. Y si fuera obligatorio, deberíamos de preguntarle a Jesús: Jesús, ¿qué opina usted del celibato? Vea, hubiera hecho Jesús: mire, yo soy célibe. Cristo no se casó. ¿Qué opina usted del celibato? Yo lo practiqué, hubiera dicho el Señor. Jesús, y a sus apóstoles, ¿usted qué le recomendaba a los apóstoles? Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 19, versículo 10. Mateo capítulo 19, versículo 10 al 12. Oiga lo que le dice Jesús a los apóstoles. Los voy a poner un poquito en el contexto. Jesús estaba hablando sobre el matrimonio. A Jesús lo cuestionan sobre el divorcio. Y Jesús dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino solo uno. Ya no hay divorcio. Cristo corrige, no hay divorcio. Y entonces
sucede lo siguiente. Capítulo 10. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Oiga lo que le dijeron sus discípulos. Si eso es la condición del hombre que tiene mujer, del hombre casado, es mejor no casarse. Y vea lo que le responde Jesús. No todos pueden entender lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos. Un hombre que ha nacido eunuco es una persona que ha nacido con incapacidad para tener sexo. Dice Jesús, hay hombres que han nacido eunucos. Hay otros eunucos que fueron mutilados por los hombres. Un eunuco que ha sido mutilado es un eunuco que fue castrado. Por ejemplo, para las princesas habían guardianes, y esos guardianes los castraban para que no pudieran hacer nada con la princesa. Pero termina Jesús diciendo, hay otros todavía que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. Que entienda el que pueda. Palabra de Dios. Cristo está hablando aquí del celibato. Porque si usted se ha hecho eunuco para dedicarse al reino de los cielos, es que usted está renunciando a tener mujer, a tener esposa, para dedicarse al reino de los cielos. Ahora, aquí dice, entienda el que pueda. Otras traducciones dicen, el que pueda recibir esto, que lo haga, que lo reciba. Levanten la mano los solteros. A ver, levanten la mano, yo no soy soltero. Mire, aquí hay uno. Y bueno, también solteras, ¿por qué no? Ahora vamos a hablar de las solteras. Porque si usted está entendiendo este mensaje, el que entienda esto, que lo reciba. Amén. Otras cititas, estas son de Pablo. Oiga lo que dice Pablo sobre el celibato. Pablo era célibe. Pablo no se casó. Y en 1 Corintios 7, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse, es decir, que quemarse. Es decir, el celibato es para la persona que está llamada a la castidad célibe, sin esposa. Pero el que está llamado a casarse, que se case, dice Pablo. No hay ningún problema, no hay nada de malo en que usted se case. Vean esta otra. Seguimos siempre en el capítulo 7 de 1 Corintios, pero ahora en el versículo 32-36. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Casados, les pregunto a los casados. ¿Tenemos preocupaciones? Recuerdo que una vez le preguntaron al Papa Francisco. Le dijeron, hace poquito que venía de Brasil. Papa, bueno, Santo Padre le decía, Santo Padre, ¿cómo es posible que nosotros lo hemos visto pasar todo un fin de semana con los jóvenes, corriendo de un lado para el otro, saludando a la gente, confesando, dando testimonio, hablándole a la gente, y todavía usted viene aquí en el avión de noche, de vuelta para Roma,
y está de pie delante de nosotros por más de una hora y no lo vemos cansado. Y le contesta al Papa: hijo mío, recordá que soy soltero. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa, y está dividido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos tenemos que preocupar por las cosas de este mundo? Porque hay que preocuparse. Tenemos una familia que mantener, ¿sí o no? Y también queremos servirle al Señor. Pero si les pasamos sirviendo al Señor, puede ser que abandonemos a nuestra familia. Y entonces estamos como divididos. Bueno, Pablo les está recomendando a los que son solteros que pueden preocuparse de lleno por las cosas del Señor. Seguimos leyendo. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Palabra de Dios. Pablo aclara. Pablo hace una aclaración. Ciertamente la mujer soltera y el hombre soltero pueden dedicarse a tiempo completo a las cosas del Señor. Un hombre casado, imagínese al cura, que lo llaman porque encontraron al hijo por allá, haciéndole a la mujer le puso los... Bueno, imagínese, ¿no podrían trasladarse como misioneros a diferentes lugares? ¿Por qué? Porque no van a estar sacando del colegio o de la escuela a sus hijos. La iglesia a través de los años ha madurado todo esto. ¿Y qué ha hecho? Ha escogido entre los que han querido ser célibes para ser obispos y presbíteros. Usted es casado y quiere optar por un ministerio sacerdotal, el diaconado. Ahí está, la solución perfecta. Y el consejo de Pablo y el consejo de Jesucristo. Esto que vamos a ver en este momento es importantísimo. Póngale en atención, porque la Iglesia Católica cree que el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, no de forma simbólica, sino real. Es Cristo quien me bautiza, no el sacerdote. Cristo mismo es el que me bautiza, a través del sacerdote. Es Cristo el que me absuelve los pecados. Es Cristo el que me confirma. Es Cristo el que me alimenta con el pan de vida. Un ejemplo muy claro es cuando el sacerdote toma el pan, toma el vino y dice: esto es mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Es el cuerpo del sacerdote? No, es que él está actuando en la persona de Cristo. Cristo es el que está diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo el que le dice a usted en el confesionario: yo, Cristo, te absuelvo tus pecados. Es Cristo el que me perdona. Por eso decimos que actúa en persona de Cristo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Lo que nos van a preguntar. ¿Dónde dice en la Biblia que usted puede actuar como el mismísimo Jesús? Sí lo dice. En Lucas 10:16 dice lo siguiente: el que a vosotros escucha
a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Óigalo bien. Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, es a mí al que está escuchando. El que a ustedes escucha, es a mí el que escucha. Y al que ustedes desoye, a mí es al que desoye. Otra más clarita todavía. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Mucha atención. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliáis con Dios. Palabra de Dios. Oiga lo que le dice Pablo a los corintios. A nosotros, no a cualquiera. A nosotros se nos encargó el ministerio. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. Es un tema que vamos a ver próximamente. Como embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante del presidente como otro presidente, pero que está en otro país, en una embajada. Aquella embajada de hecho se convierte en territorio, por ejemplo, embajada de Costa Rica en Estados Unidos. Yo no sé si hay, ¿verdad? A veces hay consulado, a veces hay embajada. Ese pequeño territorio se vuelve en propiedad de Costa Rica. Y lo que diga y haga el embajador allí es como si lo hiciera el presidente o, en este caso, la presidente de Costa Rica. Como embajadores de Cristo. Pero vea cómo cierra. Es que es tajante. Como si Dios mismo os exhortara. ¿Y los exhortara de qué forma? A vosotros por medio de nosotros. Pablo dice, Dios mismo les está hablando a ustedes por medio de nosotros. In persona Christi. El sacerdote actúa como si Dios mismo nos exhortara. Amén. Esta es clásica. Es que la Biblia dice que no hay que llamar a nadie padre. Eso está en Mateo 23:9 y en otras citas bíblicas. Dice así: no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Palabra de Dios. Entonces yo me imagino a todos estos hermanos que dicen que no hay que llamarle padre a nadie, diciéndole a su papá de la tierra, tú no eres mi papá, porque yo solo tengo un Padre en el cielo. No, seguramente le dicen papi, papito, o como le decía Jesús, Abba, papito, Abba. Seguramente que sí, pero aquí hay un problema. Usted les pregunta a ellos, ¿quién es el padre de la fe? ¿Quién es? Abraham. Entonces, ¿por qué le llaman padre?
si no hay que llamar padre a nadie? Resulta que Esteban, el protomártir, el primero que muere en nombre de Cristo, en Hechos capítulo 7, versículo 2, hace referencia a Abraham, nuestro padre. Y Pablo, en Romanos 9:10, le llama a Isaac nuestro padre. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué le llama padre? Si dice Jesús que no hay que llamar a nadie padre. Sí, pero es que lea el texto dentro de su contexto. Vea lo que dice el mismo texto. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. ¿A qué se refería Jesús? No le llamen Padre Celestial a alguien que está en la tierra, porque solo hay un Padre Celestial en el cielo. Así de sencillo. Cristo está hablando de la dignidad del Padre Celestial, que no hay que comparar a un hombre con el Padre Celestial. Punto. Pero para que no quede duda, en 1 Corintios 4, 14 al 15, oiga lo que dice Pablo. Y no escribo esto para hacerlos sentir avergonzados, sino para aconsejarlos como mis amados hijos. Aunque ustedes tienen incontables guías en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Les dice hijos. Y ustedes no tienen muchos padres, porque yo los engendré. ¿Quién es el que engendra? El Padre. El Padre engendra al Hijo. Y por eso les dice, ustedes no tienen muchos padres. Yo soy ese Padre. Pero no está diciendo Pablo que es el Padre Celestial. Está diciendo que es el Padre espiritual que los engendró en el Evangelio. Amén. ¿Y por qué le llaman al Papa Santo Padre? Primero porque su misión es de santificar a la iglesia, y Padre porque así le llamamos a cualquier persona que tenga el cargo de obispo, presbítero y hasta de diácono. A veces a los diáconos también les dicen Padre. No siempre, pero es un título, ni siquiera es un título adjudicado por la iglesia ya como único. No, es un nombre que el mismo pueblo le ha dado. Como espirituales que somos de nuestros sacerdotes, les decimos padres. ¿Es el celibato el problema de tantos escándalos en la iglesia? Esto lo vimos en el tema de escándalos de la iglesia. Rápidamente, no, el celibato no es el problema de los escándalos en la iglesia, específicamente el problema de escándalos de tipo sexual. Violaciones, ese es el problema. No, porque resulta que también los pastores evangélicos tienen este mismo problema, problemas de infidelidad, problemas de violaciones a menores de edad, y son casados. Entonces, si la solución es que se casaran, en el caso de los pastores, ahora les voy a mostrar una estadística, casos de pastores homosexuales, pastores que han tenido sexo con menores de edad. El celibato no es el causante de violaciones a niños. Menos del 0,3% de los sacerdotes católicos han sido acusados de pedofilia. Eso equivale a 1 de cada 2.252 sacerdotes en el mundo. Obviamente, un solo caso de violación a menores por parte de un sacerdote es reprensible, igual que lo es para cualquier cristiano, pero en el caso del sacerdote, por ser un representante de Cristo, se vuelve un escándalo. Sin embargo, el porcentaje es muchísimo menor que los casos de padres de familia que han violado a sus propios hijos, de familiares que han violado a menores de edad. Es muchísimo menor que el de profesores de escuela que han violado a niñas o a niños. Y los casos de pedofilia que se han dado en la iglesia
en el 98% han sido casos de pedofilia homosexual. Oiga lo que le estoy diciendo. El problema no era que era célibe, el problema es que ese sacerdote era homosexual. Y una estadística que nos da una revista llamada Goodbye Good Men dice que los homosexuales tienen 3 veces más posibilidades de violar a un menor de edad que un heterosexual. ¿Por qué? Porque generalmente el homosexual ha sido violado y vuelve a repetir la misma conducta. Ahí el grave problema no es el celibato, es realmente la homosexualidad. El Instituto Francis Schaeffer es una entidad investigadora protestante que hace estudios a favor de las iglesias cristianas, iglesias no católicas, a favor. Y vean los números de estos pastores. Cada mes, 1.500 pastores dejan de ejercer el pastorado. Las razones, según la encuesta, dice que el 70% de los pastores admiten que sufren de depresión y estrés. El 70 de cada 100 padecen de depresión y de estrés. 80 de cada 100 no se sienten preparados para el ministerio. El 40% admite haber tenido relaciones extramaritales. Aquí suena muy bonito, pero eso significa infidelidad. Adulterio, el 40%, el 40% que admitieron haber estado con otra persona aparte de su mujer. Pastores, eso lo saqué de una página llamada www.acontecercristiano.net. Ahora vamos a ver el caso católico. ¿Quiere ser usted realmente feliz? Oiga lo que le voy a anunciar. Si usted quiere ser realmente feliz, según un estudio que publicó la revista Forbes, que es la revista que se encarga de publicar los hombres más millonarios del mundo, resulta que tomando un estudio que hizo la Organización Nacional de Investigación de la Universidad de Chicago para saber qué profesión era no la más pudiente, no la más millonaria, sino más bien la profesión más feliz del mundo. Para eso hicieron todo un estudio con más de 50,000 hombres y resulta que cuando estudiaron todas las profesiones que existen, desde ingeniero, arquitecto, doctor, no sé, todas las profesiones que usted se imagine, adivinen cuál quedó de primer lugar. Los sacerdotes católicos tienen la profesión más feliz del mundo. Una vez me dijo un hermano, cuando yo le publiqué esto, me dice, y claro, solo trabajan 1 hora a la semana, el domingo cuando dan la misa. Le digo yo, vea hermanito, se nota que usted nunca ha estado a la par de un sacerdote. Porque yo que he conocido y he estado a la par de un sacerdote, sirviendo con un sacerdote, padre, hoy no era el día libre suyo. Día libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si los llaman para un funeral en el día libre, ahí está el sacerdote. Que tienen reunión de consejo pastoral en el día libre, ahí está la reunión. Y pasan día y noche, desde las 4 o 5 de la mañana que inician sus oraciones sin detenerse. Pero resulta que el estudio lo que demostraba era que aquellos trabajos que se dedicaban a ayudar a los demás eran los trabajos más felices. En segundo lugar quedaron los bomberos, en tercer lugar los fisioterapeutas, en cuarto lugar los escritores. Pero usted lo puede encontrar en internet. Usted pone profesión más feliz y le aparece una lista de páginas que han publicado esta noticia
que les parece sorprendente que los sacerdotes tengan la profesión más feliz del mundo. Concluimos. ¿La iglesia somos todos? Sí, pero la autoridad es apostólica. ¿Todos somos miembros de la iglesia? Sí, pero unos son apóstoles, otros obispos, otros diáconos, otros presbíteros. ¿Todos somos sacerdotes? Sí, pero no todos somos obispos, presbíteros y diáconos. Hoy vamos